una primera parte a revisar lo que le llamamos conceptos básicos, que es un proceso, tipos de procesos, qué es un mapa de proceso. Ahí veíamos que había una gran cantidad. Aprovechamos para revisar algunos de ellos que considero de particular interés, pero el propósito final no era ilustrarlos acerca de qué consisten distintos métodos y llenarlos de información, sino de alguna manera sentar las bases para establecer un proceso, que es perdón, establecer cómo se recomendaría hacer el mapa de un proceso. Entonces decimos aquí lo siguiente, empiezo aquí la clase, parte de la clase, nada más quiero hacer énfasis en esta parte, donde digo, ¿cuál es esa propuesta para el proceso de modelado? Y se anota lo siguiente: paso uno, establecer el CIPOC o PEPSO, que sería la manera en que se alitera esta idea en español. Dice, una vez que elaboramos el proceso en un contexto, en cierto contexto, se elabora un diagrama de flujo de primer nivel, que es el que mostramos aquí. O sea, ¿cuántas actividades les recomiendan a ustedes que se haga un primer nivel de desarrollo de un proceso, Fátima? ¿Me puede repetir la pregunta, A profesor? ver, este es el proceso, ¿de acuerdo? Voy a dar Ujú. contexto. Y aquí tenemos una serie de actividades. Si las contabilizamos, son 2, 4, 6. ¿Estarías de acuerdo que cada una de estas actividades, la molienda, para la producción de azúcar, pues es agarrar la caña, ponerla en un cargador, ese cargador que se dirija a la zona donde están las prensas para, para exprimir la caña, ¿sí? Y sacarle el jugo, ¿sí? Después ese jugo se deposita en un contenedor, y se lleva a otro lugar donde se va a hacer un proceso, no sé si de calentarlo, vamos a suponer que sí, y se clarifica. En la molienda estamos incluyendo muchas subactividades, ¿sí, Fátima? Sí. Ahora, si yo incluyo no solo estas actividades, sino las subactividades, me va a salir un mapa de proceso muy complicado, ¿sí? Sí. En un primer nivel de desarrollo, ¿en cuántas etapas o con qué nivel de generalidad se trata, se tratan los distintos subprocesos? ¿Te han recomendado algo? Bueno, según creo y había escuchado, era a partir de, bueno, no más de me parece que de 10, ¿no? Son muchos para mí. La recomendación es de 5 a 7. Y es una recomendación que es, bueno, ¿con base en qué? Pues con base en la experiencia de algunas personas, ¿sí? Hay procesos que se representan incluso con 3 etapas, ¿no? Lo que es la entrada, la manufactura y la disposición del producto terminado, ¿sí? Y en estudio del trabajo, cuando te tocó hacer esas actividades, ¿cuántas subactividades consideraban en un proceso? No me acuerdo muy bien. Pues las tablas son infinitas. Ujú. Sí, están grandísimas. Y se vuelven de muy difícil lectura, ¿sí? Ujú. Y todavía como está escrito esto en terminología propia de la empresa, se vuelven inentendibles para muchas personas. Bueno, ahorita no nos metamos a cuestionar eso. Entonces, eh, eh, voy a agregar esta información de ahorita, de cuántas, pero digamos, esto me parece razonable. Sí, sí entiendo en qué consiste la producción de azúcar. En la molienda, se muelo la caña, la aplasto, la prenso, ujú, a eso le llaman molienda, la clarifico, la meto a algún lugar, a un proceso, después la seco. Ese proceso clarificado pues sería la idea de que los sólidos se vayan hasta abajo
y lo más transparente se queda hasta arriba. Hasta abajo nos va a servir para fabricar piloncillo y hasta arriba nos va a servir para hacer azúcar de primera, ¿no? Y de en medio azúcar morena. La evaporo, cada una de las separo, la evaporo, eh, 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 no sé cómo sea esto de la cristalización, para mí sería parte de la evaporación. Y luego otra, lo sigo secando con un centrifugado y otro secado. O sea, el proceso de secado parece ser que tiene su chiste, ¿sí? Y te lo envaso, ya que tengo el producto, ¿sí? Y luego me dicen, bueno, ¿dónde piensa uno que está el problema? Entonces, si el azúcar no me está saliendo bonita, o sea, toda blanquita, entonces yo diría, bueno, pues el problema está en la cristalización y dependiendo de dónde yo identifique que está el problema, lo desarrollaré con mayor detalle, ¿sí? Hasta encontrar por qué no está cristalizando bonito, ¿sí? Entonces la idea sería representar el proceso de 5 a 7 etapas, de 3 a 7, si extendemos la idea. Si ponemos 8, 9 o 10, como dijiste Fátima, no va a pasar nada, ¿sí? Mientras no nos hagamos bolas. Y después se procede a detallar las partes que se consideren de mayor interés. Puede ser que nosotros, igual que en el diagrama de pescado, decimos, es que el problemita como que anda por aquí, ¿sí? Y entonces comenzamos a corretear el problemita por ahí. En el diagrama de pescado lo que hacíamos era ver cuál de las espinas, en cuál de las espinas pensamos que damos más credibilidad a que por ahí anda la causa, ¿sí? La causa del problema que estemos abordando. Y después agrego aquí otra cuarta etapa, que ahora o más tarde, agregar las medidas de desempeño, aquí faltarían un par de comas, agregar las medidas de desempeño y requisitos. Y lo habíamos ejemplificado con un problema del café, ¿sí? En el que poníamos cómo quiere el producto el cliente, eso le llamamos requisitos. Entonces la intensidad del café, o sea, que sea fuerte o suave, tendríamos que, como no hay un aparato que mida eso, entonces utilizamos una medida indirecta que es cuántas cucharadas de café le pusimos. Y dependiendo de cuántas cucharadas, pues nos va a salir más fuerte o más suave, ¿sí? No son medidas directas, son medidas indirectas. A diferencia de la temperatura, que si tenemos un termómetro que mide, lo que mide es temperatura, ¿sí? Si quisiéramos ahí inventar una medida indirecta porque no tenemos un termómetro, ¿qué harías, Fátima? Para la temperatura. O sea, Una medida indirecta porque no tenemos un termómetro. ajá, ¿cuál sería una? Mm, Si una mamá le está preparando su leche al bebé, ¿qué hace? la siente con el vaso, o Sí. si no le mete el dedo, o Y si tú agarra quieres, leche, ¿no? En su mano. o sí, se la echa en la palma, en la parte de arriba de la palma, ¿no? Sí, Y si le quema, pues al bebé también le va a quemar, ¿no? Entonces la tiene que sí, sentir agradable. O toca el envase, ¿no? sí, Y ya si es pues no muy, bueno, tiene recién lavadas las manos, pues le mete el dedo, ¿no? sí, Y todas esas maneras indirectas, la temperatura, mientras no queme, está perfecta, ¿sí? Entonces, sí. no siempre contamos con todos los instrumentos o con todos los datos para establecer si se cumple o no un requisito. Y entonces comenzamos a inventar medidas de desempeño, ¿sí? O sea, cómo medir aquello que nos interesa de manera directa o indirecta, ¿sí? Bueno, y después hago aquí una observación, perdón, este, entonces, la primera idea es que en muchos casos el problema no es el proceso mismo, sino los flujos de información que no son apropiados, ¿sí? O sea, la manera en que fluye la información afecta al proceso. Y entonces nos planteamos, a ver, bueno, ¿cómo se maneja la información? ¿Cómo se recarga?
en qué lugar se recaba, cómo se procesa y a qué lugares se envía. Y revisamos la información. En otros procesos, pues el problema es el dinero. Entonces estamos haciendo ventas y no recaudamos lo que vendimos. Pues va a ser un momento en el que vas a tener un flujo de caja, le llaman a eso que está cajeado el negocio. Un negocio cajeado es aquel en el que sí tiene dinero desde el punto de vista de activos, más que están puestos en activos que son deudas, ¿sí? Y por lo pronto, pues no tienen para comprar materia prima, ¿no? Entonces tenemos aquí que contar con el flujo del dinero. El flujo del proceso serían los materiales. Entonces complementar, y aquí se plantea lo siguiente, con frecuencia es importante agregar el diagrama de flujo del proceso o de los materiales, una capa en la que se indique el flujo de información o del dinero, ¿sí? La que es regularmente necesaria o común es la de información, ¿sí? Pero aquí esta observación es muy, muy importante y esto es válido para las distintas cosas que hemos visto en el curso, que son los métodos estos de rutinas de mejora, son los métodos de tipo causal, y en este caso lo que vamos a ver de análisis de procesos, que dice, el procedimiento que sugiere para el modelo de procesos es simple. O sea, por deformación personal, para mí lo complicado no sirve, ¿sí? Se nos olvida, los casos no se ajustan a lo que nos plantean ahí, etcétera, ¿sí? Entonces, buscar lo más esencial y después pensar que la otra parte es la creatividad que ustedes agregan, su experiencia, etcétera, ¿sí? Entonces, el procedimiento que sugiere para el modelo de procesos es simple, pero con esa frecuencia esta clase de mapas son suficientes para realizar el análisis de procesos. Aquí este pero debería ser sustituido por un sin embargo. Sin embargo, con mucha frecuencia, esta clase de mapas son suficientes para realizar el análisis de procesos, que es el recorrido del proceso, identificar las dificultades que se enfrentan y visualizar las propuestas de mejora. En los casos que ustedes me entregaron, más algunos que pueda yo recabar, les voy a mostrar que pues, en ocasiones no es necesario, con mucha frecuencia, como está anotado aquí, no es necesario que nos compliquemos la vida, ¿sí? Sino que ahí no funciona aquí el puntero láser. Bueno, si no requerimos complicarnos la vida, pues para qué nos la complicamos, ¿sí? Luego eso sucede que mientras más barroco es un procedimiento y mientras menos se entiendan, nosotros pensamos que el problema no es del método, sino que el problema somos nosotros mismos, que no hemos tenido el empeño o la capacidad, peor aún, para entender ese método, ¿sí? Y luego hago otro planteamiento que también vale para todas las cosas que hemos visto en el curso. Este procedimiento no limita ni excluye el uso de otras formas de representación de los procesos. O los métodos que hemos visto no excluyen ni impiden el uso de otros métodos, ¿sí? De hecho, la formulación de los diagramas de flujo es el primer paso para elaborar cualquier otra clase de mapas. Y aquí voy a lo siguiente. Los procedimientos que estamos viendo son suficientes, apropiados, para que después, si alguien es fan de algún procedimiento en particular, pues haga el procedimiento en particular, o que en cierta medida sí sea muy útil, pensar en utilizar esa herramienta. O sea, no nada más porque sea fan, sino porque le aporta valor a esto. Entonces, si nosotros revisamos esto, si lo ven con algún cuidado, y después decimos, bueno, pero esto era el CIPOC en una versión, o este es el diagrama de tortuga, de por acá. Entonces tenemos el proceso, las actividades y las salidas, ¿sí?
tenemos considerados información, indicadores, nos faltaría ponerle equipo, nos faltaría ponerle personal, instrucciones y métodos que se apliquen y ya podemos certificar ISOs, hacer certificación con ISOs, ¿sí? Entonces, no tuvo que ver nada. Nosotros la parte central, que es esta, ya la tenemos cubierta, ¿sí? Con alguna información adicional, ¿sí? Entonces no se va a pelear con que alguien tenga la necesidad de certificación ISO, ¿sí? Y la ventaja es que está dando un procedimiento claro para realizar las actividades que son centrales. Y ya después nos metemos en los detalles. Los ISOs no cambian a nuestra voluntad, ¿no? Bueno, ya ahora sí empezamos con lo que estábamos viendo la ocasión anterior. Entonces entramos, todo lo anterior fue un preámbulo, o sea, armarnos de los conceptos más básicos para entrar al tema de análisis de procesos. A ver si no me estoy sintiendo ronquera. Pero bueno, nada de enfermedad, sino simplemente matutina. Análisis de procesos. ¿Qué es lo que vemos nosotros en las distintas presentaciones de otros métodos? O sea, la parte primero de qué es, el concepto que vamos a entender por el análisis de procesos, proceso intuitivo, la parte clave, después pasaríamos a identificar el proceso de alguna manera visto de una manera más formal, ver algunos ejemplos y después de esos ejemplos pasar a ver algunas técnicas similares, ¿sí? Bueno, vamos a hacer ese pequeño recorrido, ya lo empezamos la clase pasada, entonces voy rápido, ¿sí? O relativamente rápido. ¿Cuándo voy a aplicar el análisis de procesos? Básicamente, cuando no baste con actuar sobre alguna causa o parte. O sea, que nosotros, ¿cuándo sucede esto? O sea, cuando no podemos aplicar un análisis causal o cuando no podemos aplicar una simple mejora, una mejora aislada, así tipo rutina de mejora. Dice, bueno, pues eso lo vamos a tener cuando haya fallas generalizadas. Pues decimos, pues ¿de qué sirve que resolvamos un problema aquí si permanecen los otros problemas en otros lugares? Entonces el efecto que logremos alcanzar no va a ser significativo, ¿sí? ¿En qué otro caso? Esto tómenlo así como ¿cuál es la lógica de los edificios de la Facultad de Ingeniería? Que ya vamos como en el X o Y o alguna cosa así. Si cada anexo se le pone una nueva letra, ¿sí? Si uno es nuevo, llega uno por ahí y dice, ¿dónde está el edificio ese? Sepa dónde está el edificio ese, ¿no? No hay una lógica para decir, pues el S está después del R. Y el R, siguiendo este círculo o haciendo otro tipo de cosas, pues está aquí, entonces el que sigue es el S. ¿Por qué? Pues porque están como brincados o qué sé yo, ¿sí? Entonces, si alguien decidiera volver a recuperar todos los edificios, sería más fácil ubicar. Todos de la A a la H están en lo que corresponde al edificio principal, ¿sí? Y de la H en adelante están ubicados en lo que correspondería al anexo y al posgrado, ¿sí? Que eso del posgrado pues ya es un decir, porque ya se ha integrado mucho a lo que es las licenciaturas, ¿sí? Y dentro del posgrado está el área civil petrolera, está el área electromecánica, qué sé yo, etcétera, y qué sé yo. Y sería una mejor manera de entender estos edificios, ¿no? Como no se hace, no se acostumbraría a hacer, pues van a seguir así, todos, como la necesidad de preguntar dónde está qué. Bueno, entonces hay veces que son complicadas. Aquí hablé de la ubicación de edificios. En otro caso, pues podríamos hablar de procesos, ¿eh? O sea, hay procesos que dices, ¿por qué es así? Pues es que así empezó, le fueron poniendo parches
y terminó siendo esta cosa que solo los expertos lo entienden, ¿sí? Entonces ahí sería la conveniencia de un proceso, simplificar un proceso que se volvió complicado. Y en otro caso, situaciones en las que se aspira a mejoras globales. Entonces, aquí sería pensar un poquito como poner una hoja en blanco, como se dice en reingeniería, y plantear cómo nos gustaría que fuese el proceso. No como es, sino cómo nos parece que sería interesante y agregar, por ejemplo, innovaciones de carácter tecnológico. O sea, lo hacíamos así, pensando, trabajando sobre lo que era un pasado, pero pues ahora estamos en un nuevo futuro, con pandemias y con la posibilidad de usar instrumentos como esto de educación a distancia, ¿sí? Que dicen que es híbrido, yo no he visto la parte híbrida, no mezclar a la parte híbrida, tal vez en algún momento se vuelva híbrido, pero podríamos aspirar, bueno, ¿cómo debería ser el proceso de enseñanza? No de una clase, sino generalizar y después particularizar en las clases a la luz de las nuevas herramientas. Por cierto, les comento, les aviso que ya nos pidieron horarios para el próximo semestre. ¿Y qué creen? ¿Que sea en vivo o virtual? Virtual. Virtual, ¿sí? Nos dijeron, ¿saben qué van a dar clases? Y partan del supuesto de que va a ser virtual, ¿sí? Parece ser que algo que va a introducirse es lo de los laboratorios, ¿sí? Que los laboratorios, pues hacerlos virtuales resulta poco ilustrativo para ustedes. Entonces, que tengan la posibilidad de acceder a los laboratorios. En principio, esa es la idea, ¿no? Entonces, supongo que van a ser grupos pequeños y van a ampliar el número de cursos para que no estén llenos. O no sé de qué manera lo vayan a organizar, ¿sí? Pero aquí es la necesidad de diseñar algo, cómo dar los laboratorios sin tener todas las mesas ocupadas, ¿no? Para las sanas distancias, etcétera, ¿sí? No sé si van a reducir el número de prácticas, etcétera. Es un reto interesante cómo lo están visualizando. Aunque soy pesimista, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría pasar, Denis? Sobre Sobre dentro los de los laboratorios. laboratorios. Ajá. ¿Ahorita tú has tomado clases de laboratorio? No, este semestre no, por favor. Bueno, pero si estuvieras ahí tampoco. Si te hubieras inscrito a algún laboratorio, lo mismo, ¿no? Exacto, sería en Este, línea. ¿En línea los has tomado? Yo no, pero mi hermana y algunos amigos me han contado cómo ha sido su experiencia. Mm, está simpático ver. ¿Y qué hace el profesor? ¿Él es el laboratorista? Bueno, Sí, es el asignado del laboratorio y pues en una plataforma virtual es en sus prácticas. les va enseñando qué va pasando, ¿no? Exacto. Está bien, está bien, está bien. Evidentemente es un invento diferente de lo que era antes, ¿no? Lo mismo que las clases de aquí. Bien, entonces decimos ahí se da. Ahora, en nuestro campo, y ya me asumí a la ingeniería industrial, de hecho me siento parte, en el campo de la ingeniería industrial, para ponerlo en tercera persona, se está viendo la necesidad de rediseñar procesos por el surgimiento de las tecnologías, ¿sí? Las tecnologías vienen por dos lados. Unas, que le llaman las TICs, tecnologías de la información y la comunicación, en las cuales nosotros contamos, no sé, ya se venían desarrollando, pero como que ahora nos dieron un empujón. Y la manera en que se llevan a cabo los procesos en un banco ya no son de la misma manera como se hacían hasta hace poco. Antes todas las operaciones se hacían en ventanilla, después comenzaron a poner los cajeros automáticos, ¿sí? Primero nada más para sacar dinero,
y en otra etapa ya para comenzar a hacer ciertas operaciones de pagos, unos más gordos, por decirlo de esa manera, los cajeros. No los cajeros humanos, sino los cajeros automáticos. Y a la gente que quería entrar al banco para hacer operaciones comunes que se pueden hacer en cajeros, simplemente le decían, ¿sabe qué? Que no. Al banco nada más van a entrar los que tengan ciertas operaciones que no se hacen en los cajeros, como es la reposición de una tarjeta, etcétera, ¿sí? Y decían, pero es que yo no sé usar los cajeros. ¿Y qué hacían en ese caso, Denise? Si no sabías usar los cajeros. Pues recuerdo que había una persona ahí, ¿no? Ajá. O sea, que se acercaba con ella y le comenzaba a dar instrucciones, ¿no? Píquele aquí, muévale aquí, haga esto, y como una especie de instructor personal, ¿sí? Y al principio se volvieron muy lentos esos cajeros porque, pues en lo que le estaba explicando, y eran muchos a los que se explicaba, pues se formaban las colas y no te dejaban entrar al banco. Había trucos para entrar al banco, pero en principio no te dejaban pasar, ¿sí? Hasta que se fue aprendiendo poco a poco y actualmente pues los cajeros ya no son, bueno, el día de quincena sí, pero en general ya no son zonas saturadas, ¿sí? Son zonas muy amigables, que es para qué entro al banco si está el cajero, ¿no? Ya es lo contrario. Y ahí fue un proceso, no sé cuánto tiempo duró, pero dijeron, ¿cómo pasamos de A a B? Necesitamos un proceso intermedio en el que nos lleven de uno a otro lado. Y en el caso, y fueron desarrollando instrumentos además donde los celulares, ya no solo el cajero, sino que nuestros celulares comenzaron a formar, a funcionar como cajeros. Y ya no se necesita ir ni siquiera al cajero si tiene un smartphone, ¿no? Con ciertas características, pero con las mínimas, ni siquiera altas. Y ahora con la pandemia, pues sucedió algo, sí, eso era parte, vamos a decirlo así, del desarrollo tecnológico, ¿sí? Con la pandemia lo que sucedió es que nos aventaron a la siguiente etapa. O sea, decir, es que no puedes moverte, no puedes ir, no puedes comprar, tienes que hacer tu abastecimiento en línea o te conviene hacerlo en línea, etcétera. Y comenzaron a transformarse en el mundo que vivíamos a un nuevo mundo. Y alguien decía, es que yo tengo miedo de pagar por tarjeta en esto porque me la van a clonar, etcétera. Ah, pues te creamos una tarjeta virtual que la utilizas una vez, en el momento en que la creas, la utilizas y en ese mismo momento se destruye. Entonces no hay la posibilidad de que te clonen. Y se comienzan a adaptar los procesos a las tecnologías. Estamos hablando ahorita de tecnologías de la información y de la comunicación, ¿sí? Como esta clase. La siguiente cosa es decir, sí, pero también desde otro punto de vista la tecnología va muy fuerte por el lado de los sensores, ¿sí? Entonces cada vez los sensores son más baratos y se hace la instrumentación de procesos con mayor amplitud. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? Pues de que se cambian los procesos y esos procesos hay que adecuarlos a esas nuevas circunstancias. Hasta cierto punto el proceso anterior ya no sirve. Les voy a poner un ejemplo, para mí muy claro, de por qué ya no sirve lo anterior. Yo cuando iba al cine, hace X años de su edad, pues tenía que ir a comprar el periódico, ver la cartelera en ese periódico, ahí informarme de películas y horarios, y si tomaba una decisión de ir a ver una película, entonces tendría que ir al cine, formarme en la cola, si es una película de estreno, llegar con tiempo, porque si no se van a agotar los boletos, ya que compraba los boletos, entonces, perdón, había casos en los cuales ya estaba llegando a la taquilla y daban un aviso, ya se acababan los boletos. O sea, ya se agotó el boletaje. Si quieren, sigan formados, otra hora y media, otras 2 horas,
a que empiece la siguiente función, ¿sí? Y ahí se podía tomar la decisión de, ¿sabes qué? No, ya me voy, ¿no? O de permanecer ahí si estábamos si queríamos ver la película, si éramos muy necios. Finalmente, pasas con nuestro boletito en cierto momento, se hacía una bola en la taquilla a la hora que iban a dejar pasar, y ya comenzaba uno a pasar y entregaba uno los boletos a una persona que los echaba en una caja, y después a correr para agarrar un buen lugar. Entonces ya llegar a un buen lugar, dejar a alguien encargado ahí y salir a comprar las palomitas, ¿sí? Ese era o lo que yo quisiese, ¿no? Ese era el proceso convencional. ¿El proceso actual se parece o no se parece, Jennifer? No, profe, ya cambió muchísimo. Comenzó a cambiar con el Ticketmaster, ¿no? Ujú. Pero pues ahora ya ni Ticketmaster, ¿no? ¿Para qué quieres Ticketmaster? ¿Tú lo usas? No, No, pues vas directo a los sistemas de ahí. Y no solo ves la cartelera, sino que ves un preview de la película, a ver si de veras si te si te, convence. si te convence. Eventualmente entras a una página que tú sepas y a ver qué opiniones hay de esa película, ¿sí? Sí. Entonces las posibilidades de que salgas decepcionado del cine son menores, no levita, pero son menores. Y en fin, compras el boleto, apartas el lugar, llegas al lugar, ya no hay cajero, sino hay un lector de códigos, le enseñas tu teléfono, si quieres, ya compraste las palomitas, simplemente las recoges y vas y te sientas a un lugar que está apartado. Estamos de acuerdo que el proceso ya no se parece nadita, ¿no? No, Y no que para es, nada. Pero también me tocó checar el periódico alguna vez. perdón, habla un poquito más fuerte. Ujú. Ah, les decía que también me tocó checar el periódico alguna vez. ¿Te tocó? Sí, Pero, todavía. pero muy chamaquita. Ujú. Sí. Sí, bueno, para mí eso era parte de la vida. Y si querías ver una película de estreno y no sufrir tanto, te ibas a la función de la madrugada, ¿no? Ujú. O sea, que entrabas a las 11 y salías a la 1 de la mañana, ¿no? Pero no había bolas, nada. Y no te asaltaban tanto, ¿no? Entonces, no era tan inseguro. Bien, entonces esto nos plantea esa visión de procesos, que es parte de lo que nosotros manejamos. Ya lo mencioné la vez pasada, decíamos que los MES nos lo tradujo Isaac, diciendo que son desórdenes completos y habría una manera de decirle al mexicano, no la vamos a aplicar ahorita, pero cuando ustedes lleguen a un caso y les digan, esto es un desorden completo, entonces dicen, no nos van a servir los enfoques causales ni las rutinas de mejora. Y el caso del cine, ¿sí? Donde ya todo cambió. Entonces, ¿cómo le hacemos? Aquí hemos planteado esto. En las disciplinas hay algo que se le conoce como el método analítico, ¿sí? Donde dice existe la tendencia a enfocarse a las partes y atacar fallas aisladas. Entonces, la ventaja de un ingeniero industrial es que cuenta con lo que se denomina como una visión de procesos o enfoque de procesos, o lo que les enseñaron en investigación de operaciones 1, que sería un pensamiento de sistemas, ¿sí? Entonces, la idea es aquí precisamente lo que planteábamos hace un rato, ver las cosas de manera completa, no por separado. Esas son las ventajas de un ingeniero industrial con respecto a un ingeniero mecánico, ¿sí? Aunque en el posgrado hay muchos ingenieros mecánicos, electrónicos y de otras disciplinas que llevan la maestría en ingeniería industrial precisamente para adquirir esta visión de procesos, ¿sí? Bueno, y aquí planteamos, ya no lo vamos a comentar ahorita, simplemente ya lo discutimos en la clase anterior. Pues aquí el nuevo sistema de reparto con un nuevo prevendedor
si hago primero un estudio, un cursograma analítico de los que viene estudio del trabajo, diría que el proceso anterior era muy ineficiente en el sentido que el camión caminaba, se paraba y todos comenzaban a hacer cosas, se dilataban, bajaban los refrescos, hacían las cuentas, hacían la cobranza y todos esos son tiempos que nos podemos ahorrar con esta persona, el prevendedor, que deposita aquí lo que se va a requerir y entonces el camionero ya lleva exactamente qué es lo que va a entregar y la cuenta, no sé cómo se hace el sistema de cobranza, capaz que se hace mediante una transferencia. Yo creo que no es en vivo, si no lo estarían a salte y a salte. No es en efectivo. Entonces, pero el chiste es que el camión sale y regresa con sus entregas, ¿sí? Y hay otras ventajas. Pero esto me llevaría el hecho de que yo meta a esta persona, me lleva a un rediseño por completo del proceso. Y presentábamos el caso COMEX, donde aquí es una innovación tecnológica en la que se pone una revolvedora que está conectada con una computadora, con un procesador, y entonces dependiendo del color que quiera la persona, simplemente casi le pican a la computadora. Hay dosificadores, entonces coloca los colores básicos, el blanco, los pigmentos que correspondan y se entrega la pintura, se le pega una etiqueta, o se mancha la tapa, la vez que no ubico últimamente cómo se hacen, y el tipo sale con su pedido completo, ¿no? Y esto me lleva a pensar en cómo es el sistema de manufactura y cómo es el sistema de distribución, ajustado a este desarrollo tecnológico, que es el que habíamos platicado como una de las eventuales cosas que suceden y que nos modifican la manera de trabajo. Bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Entonces aquí aplicaba una técnica que es el SMED, etcétera, ¿sí? Entonces decimos, ¿cuál es el proceso intuitivo después de ver estos casos? ¿Sí? Entonces me planteo una problemática, no necesariamente la misma, o sea, acabamos de crear un revolvedor, ¿cuál es el nuevo proceso? ¿Sí? Entonces nos hacemos esa, ¿cómo va a ser el abastecimiento de las tienditas, de las tiendas COMEX, dado que ahora existe ese proceso? Y cómo se almacena, etcétera, ¿sí? Entonces hacemos un mapa del proceso para precisamente no tener una visión parcial, hacemos el seguimiento de ese mapa, cómo va a funcionar o cómo está funcionando, detectamos fallas, ya sea del que estamos diseñando o del que estamos revisando, hacemos el ajuste o rediseño del proceso, la evaluación para ver si funciona, etcétera, ¿sí? Me acaba